Nicolás le pagó a su amigo para fingir que su hija era mía y arruinar mi matrimonio, pero su amigo se arrepiente y ahora lo están perdiendo todo. Tengo muchas cosas que decir y este espacio parece un buen lugar para desahogarme. He pasado por el infierno en distintas etapas de mi vida. Cuando era estudiante universitaria, cometí el error más grande de mi vida. Me enamoré de un completo psicópata que arruinó mi salud mental. Lo dejé, cambié de ciudad y seguí adelante con un hombre increíble. Incluso me casé y pensé que por fin mi vida volvía a encarrilarse. Entonces, mi ex hizo algo horrible para intentar romper mi nuevo matrimonio. Pasé por tribunales, gasté mucho dinero y tuve que soportar el acoso de mucha gente a mi alrededor. Las cosas se calmaron, pero ahora ha vuelto a crearme problemas otra vez. Perdón por el desorden. Estoy extremadamente enfadada y triste ahora mismo. Me enteré de que mi exnovio, llamémoslo Pablo, de 32 años, le había pagado a su amigo Nicolás, también de la misma edad, para arruinar mi matrimonio. Le pagó a Nicolás para que dijera a todo el mundo que su hija menor era mía y que yo había engañado a mi esposo con él. Tuve que enfrentarme a su amigo y pasar por tribunales para demostrar que mentían. Mi nuevo matrimonio atravesó una tormenta. En aquel entonces no tenía ni idea de por qué Nicolás me estaba mintiendo. 3 años después del incidente, me mandó un mensaje de texto e hizo una larga publicación en Facebook donde aceptó su mentira y publicó pruebas de que Pablo le pagó para hacer todo esto. Es muy difícil contar lo que pasó de forma corta. Creo que necesito darte una versión más detallada. También me va a ayudar porque necesito sacar la basura de mi cabeza. Pablo y yo fuimos novios del instituto. Estuvimos juntos 4 años. Pasé por el infierno con este hombre durante años. No me daba cuenta de que estaba abusando emocionalmente de mí y manipulándome. Este hombre destruyó mi autoestima con críticas constantes y siempre me decía que yo no era lo suficientemente buena para él. Yo lo amaba, así que hice todo lo posible por ser su mujer ideal. Me exprimió hasta dejarme seca. Estaba gastando tiempo, dinero y energía en él continuamente. Literalmente le compré un reloj de lujo con el 75% de mi sueldo porque montó una rabieta y amenazó con dejarme si no lo hacía. Estaba enamorada. Era una estúpida adolescente y la manipulación intensa me hacía sentir que nadie más me querría. Entonces, un día descubrí que me había estado engañando durante toda la relación. No era una sola mujer. La cuenta iba por 2 dígitos. Él ni siquiera intentó minimizarlo. Me culpó a mí por sus infidelidades, diciéndome que yo lo llevé a que un chico bueno como él se acostara con otras mujeres. Me dijo que si yo hubiera sido su mujer ideal y hubiera hecho todo lo que él quería, no habría tenido que buscar atención en otra parte. Él ya me había amenazado con dejarme por una mujer mejor, pero no sabía que me estaba engañando activamente y que ni siquiera era una amenaza como tal. Para que sea una amenaza, no debería estar pasando. Era, mejor dicho, una confesión disfrazada. Hice mi maleta y me fui cuando él no estaba en casa. Le dije que lo nuestro se había acabado y luego bloqueé su número. Me quedé en casa de una amiga y pedí un traslado en mi trabajo que me aprobaron. Literalmente dejé la ciudad y empecé de cero porque sabía que necesitaba un cambio. Fui a terapia y me reconstruí. Puede sonar fácil, pero fue durísimo. No voy a detallar la tortura que tuve que pasar. En fin, me mantuve lejos durante 3 años y luego regresé. Pablo y yo nunca hablamos de nuestra ruptura. Incluso había cambiado de número. Nos vimos en algunas fiestas grandes que organizaban nuestros amigos en común. Aún así, no hablamos. Cuando volví, escuché que él tenía una hija y se había casado. Yo también estaba saliendo con alguien y estaba cerca de sentar cabeza. Mi entonces novio, y hoy mi esposo, formaba parte de nuestro grupo grande de amigos. Se mudó a mi ciudad antes que yo. Volvimos a conectar y empezamos a salir un año después. Me casé con mi esposo hace 3 años. Por alguna razón, Pablo nunca lo soportó, especialmente después de enterarse de que estábamos juntos. Incluso nos vimos los 3 una vez donde le tiraba basura a mi esposo. Mi esposo es un ángel, así que no le respondió nada, pero yo no era la misma con la que había salido, así que le dije unas cuantas cosas, entre ellas que a nadie le importaba lo que decía un hombre infiel,
porque en la escala de importancia él estaba por debajo de las cucarachas. En fin, adelantemos a lo que pasó después de mi boda. Mi esposo y yo llevábamos un mes casados cuando Nicolás apareció de repente en la puerta de mi casa con su hija menor. Él tiene 2 hijos, por cierto. Empezó a afirmar que yo había estado engañando a mi esposo con él y que su hija era el resultado de nuestra relación ilícita. Hubo una gran discusión a gritos en la que yo no paraba de negarlo todo y de llamar mentiroso a Nicolás. Nicolás me gritaba que yo era una mentirosa y que estaba siendo una madre irresponsable. Después de esta gran bronca se fue, pero prometió exponerme ante todos y eso hizo. Les dijo a todos en nuestro círculo de amigos que yo era la madre de su hija y que estaba abandonando mis responsabilidades por mi nuevo esposo. Viví una pesadilla tratando de decirles a todos que Nicolás estaba mintiendo. La gente fue rápida en creerle porque sospecho que Pablo también había difundido mentiras que hicieron que todos creyeran la historia de Nicolás. Recibí muchos mensajes desagradables y comentarios horribles de personas que le creyeron a Nicolás. Lo que se suponía que iba a ser el mejor momento de mi vida se convirtió en un desastre. Me estaba muriendo por dentro y mi salud mental volvió a caer en picada. Pero a pesar de todo esto, mi esposo se mantuvo a mi lado. Me dijo que confiaba en mí al 100% y que no creía ni una palabra de lo que decía Nicolás. Él y mi familia me animaron a afrontar la situación y llegar hasta el final. Contacté a una abogada que me ayudó a manejar esto. Pensé que Nicolás daría marcha atrás cuando involucrara a abogados, porque no había manera de que pudiera probar que la niña era mía. En lugar de eso, redobló la apuesta y fue a los tribunales. En el juzgado dijo que había estado con varias mujeres, pero que estaba bastante seguro de que yo era la madre. Nos hicimos pruebas de ADN y tras un mes de infierno, los resultados mostraron que yo no era la madre. Nicolás no tenía una buena explicación de por qué hizo esto. Simplemente empezó a decir que, como también había estado con otras mujeres, había una pequeña posibilidad de que yo no fuera la madre. Mi reputación igual se vio afectada y perdí una buena cantidad de dinero. Caí en una depresión fuerte y me volví paranoica porque pensaba que la gente me estaba juzgando constantemente. Incluso después de que las cosas se calmaran, no pude sacudirme esa sensación. Finalmente corté con la mayoría del grupo de amigos que fue rápido en ponerse del lado de Nicolás. Me estaba desmoronando, pero mi terapeuta y mi esposo hicieron todo lo posible por traerme de vuelta. Eso fue hace 3 años. Me he recuperado y ahora llevo una vida normal. Intenté por todos los medios no pensar en lo ocurrido, pero recientemente pasó algo que lo trajo todo de vuelta. Nicolás me envió un mensaje desde otra cuenta e hizo una publicación en Facebook sobre lo ocurrido. Admitió que Pablo le había ofrecido $45,000 para mentir y hacer todo esto porque quería ver si arruinaba mi matrimonio. Nicolás también aportó pruebas para que nadie creyera que mentía esta vez. En su mensaje privado hacia mí pidió perdón y me dijo que siempre había estado avergonzado de lo que hizo. Su novia se enteró recientemente de esto y amenazó con dejarlo si no confesaba ante todos y restauraba mi reputación. Así fue como por fin tuvo el valor de disculparse conmigo. Ahora el problema es que Pablo también se puso en contacto conmigo. Su propio matrimonio se está desmoronando por lo que dijo Nicolás. Ahora exige que le diga a su esposa que todo está perdonado para que no lo deje. Todo el mundo está destrozando a Nicolás y a Pablo ahora. Actualización 1. Todo el mundo se ha dado cuenta de lo que realmente pasó y Pablo está quedando como el monstruo que realmente es. Su esposa, llamémosla Lucía, también me contactó. Quería confirmación de mi lado de lo que pasó y con mucho gusto le di toda la historia. Le conté cada pequeño detalle de mi relación pasada con Pablo y cómo me había manipulado y maltratado durante años. También le dije lo que él y Nicolás me hicieron hace 3 años. Lucía parecía estar en shock absoluto. Me dijo que Pablo siempre había sido encantador con ella, aunque notaba algunas señales de alarma que había ignorado. Me confesó que él también había sido manipulador con ella de formas sutiles, pero que ella había pensado que era normal en las relaciones. Le sugerí que fuera a terapia, tal como yo lo hice. Le dije que eso me ayudó a ver con claridad todo lo que había vivido y a reconstruirme como persona. Lucía me agradeció por ser honesta con ella y me dijo que estaba considerando seriamente el divorcio. Pablo me ha estado bombardeando con mensajes desde entonces.
Al principio intentaba culparme a mí, diciendo que yo lo había llevado a hacer esto porque lo había dejado y humillado públicamente. Luego cambió de táctica e intentó apelar a mi supuesta bondad, rogándome que hablara con Lucía y le dijera que lo perdonaba. Le dejé muy claro que nunca lo perdonaría y que lo que hizo fue imperdonable. Bloqueé su número otra vez, pero él encontró la forma de contactarme a través de mi correo del trabajo. Mi abogada me aconsejó que guardara todos esos mensajes porque serían útiles para la demanda que estoy planeando presentar. Actualización 2. Contraté de nuevo a mi abogada y estamos preparando una demanda contra Pablo y Nicolás. La demanda incluye compensación por daños a mi reputación, gastos legales del primer caso, sufrimiento emocional y los costos de terapia que tuve que pagar durante estos 3 años. Estamos hablando de una cantidad significativa. Mi abogada está muy confiada en que ganaremos el caso. Tenemos todas las pruebas necesarias, la confesión pública de Nicolás, los mensajes de Pablo intentando manipularme para que no procediera legalmente, y testimonios de personas que presenciaron mi sufrimiento durante ese tiempo. Nicolás se puso en contacto conmigo a través de mi abogada. Quiere llegar a un acuerdo fuera de los tribunales. Dice que no tiene mucho dinero, pero que está dispuesto a vender su coche y algunas otras posesiones para compensarme. Su novia lo dejó cuando se enteró de todo y ahora está desesperado por arreglar las cosas de alguna manera. Pablo, por otro lado, se niega a aceptar cualquier responsabilidad. Su abogado está intentando argumentar que no hay pruebas suficientes de que él haya parado a Nicolás, a pesar de las capturas de pantalla de transferencias bancarias que Nicolás publicó. Es patético ver cómo sigue intentando manipular la situación incluso ahora. Lucía finalmente presentó los papeles de divorcio. Me contó que cuando confrontó a Pablo con todo lo que yo le había dicho, él explotó. Le gritó, la culpó por creerme a mí en lugar de a él y hasta amenazó con llevarse a su hija si ella procedía con el divorcio. Eso solo confirmó que había tomado la decisión correcta. Actualización 3. Las cosas se están moviendo más rápido de lo que esperaba. Nicolás y yo llegamos a un acuerdo de conciliación. Aceptó pagar $45,000 como compensación por su mentira. Con eso cubro parte de los honorarios de mi abogada, el dinero que me hizo perder en su momento y los gastos legales actuales, más una compensación adicional. Nicolás tuvo que vender su coche, algunas inversiones que tenía y pedir un préstamo a su familia para completar la cantidad. Mi abogada redactó un acuerdo donde él reconoce formalmente que mintió, que yo nunca tuve nada que ver con su hija y que acepta toda la responsabilidad por el daño causado. También como parte del acuerdo, Nicolás tiene que hacer una declaración pública más detallada donde explique exactamente lo que pasó y cómo Pablo lo convenció de mentir. Esto es crucial porque todavía hay personas de nuestro antiguo círculo social que tienen dudas o que siguen del lado de Pablo. Con Pablo las cosas son diferentes. Él se niega rotundamente a llegar a un acuerdo. Su abogado está usando tácticas dilatorias, intentando alargar el proceso lo máximo posible. Mi abogada dice que esto es común cuando alguien sabe que va a perder y solo está tratando de posponer lo inevitable. Lo interesante es que el divorcio de Pablo y Lucía está progresando al mismo tiempo. Lucía contrató a un abogado muy bueno, amigo de mi abogada de hecho. Resulta que Pablo hizo que Lucía firmara un acuerdo prenupcial cuando se casaron, pero él cometió varios errores en cómo lo estructuró que ahora están trabajando en su contra. Actualización 4. El juicio contra Pablo finalmente empezó. Fue una experiencia intensa estar en esa sala, viendo a mi ex sentado ahí con su abogado, intentando mantener esa máscara de inocencia que siempre usó tan bien. Pero esta vez no funcionó. Nicolás testificó en mi favor. Explicó detalladamente cómo Pablo se le acercó con la propuesta, cómo le ofreció el dinero y cómo lo convenció de que yo merecía sufrir por haberlo dejado años atrás. Describió las transferencias bancarias, las conversaciones que tuvieron, todo. El abogado de Pablo intentó desacreditar a Nicolás, argumentando que era un mentiroso comprobado y que no se le podía creer. Pero mi abogada contraargumentó brillantemente, señalando que precisamente porque Nicolás había admitido su mentira anterior y estaba cooperando completamente ahora, su testimonio tenía más peso. También presentamos evidencia de los mensajes que Pablo me había enviado después de que todo saliera a la luz. Esos mensajes donde me amenazaba, me culpaba y luego intentaba manipularme para que no procediera legalmente fueron devastadores para su caso.
El juez claramente no estaba impresionado con sus tácticas. Mi esposo también testificó. Habló sobre el daño que esto causó a nuestro matrimonio, sobre las noches que pasó consolándome mientras yo lloraba, sobre cómo tuvo que verme caer en depresión. Su testimonio fue emotivo y honesto, y vi cómo varias personas en la sala, incluyendo el juez, se conmovieron. Al final, el juez falló a mi favor. Pablo tiene que pagarme $95,000 en compensación. La suma cubre todos mis gastos legales, las sesiones de terapia, la compensación por daño emocional y una cantidad adicional como castigo por su comportamiento malicioso. Pablo estaba furioso. Lo vi perder la compostura en la sala cuando se anunció el veredicto. Su abogado tuvo que calmarlo físicamente. Fue satisfactorio ver cómo finalmente enfrentaba consecuencias reales por sus acciones. Actualización 5. Los cargos penales contra Pablo y Nicolás también avanzaron. La Fiscalía decidió proceder con cargos por fraude, difamación maliciosa y conspiración para dañar. Este era un caso separado del civil que yo había ganado, y honestamente no esperaba que las autoridades tomaran acción tan seria. Nicolás, al haber cooperado desde el principio y haber llegado a un acuerdo conmigo, recibió una sentencia más leve. 1 año en prisión de mínima severidad. Su abogado logró argumentar que aunque lo que hizo estuvo mal, mostró remordimiento genuino y había intentado reparar el daño. Pablo no tuvo tanta suerte. El juez en el caso penal fue aún más duro que en el civil. 4 años en prisión de mínima severidad por ser el instigador y quien financió todo el esquema. El juez mencionó específicamente que este tipo de manipulación calculada para destruir la vida de alguien merecía un castigo ejemplar. Ver a Pablo siendo llevado por los oficiales fue surrealista. Este hombre que una vez tuvo tanto poder sobre mí, que me hizo sentir tan pequeña e insignificante, ahora estaba siendo llevado a prisión por intentar arruinar mi vida. El karma finalmente había llegado. Lucía obtuvo su divorcio poco después. A pesar del acuerdo prenupcial, su abogado logró conseguirle una división justa de algunos activos porque probó que Pablo había ocultado ingresos durante el matrimonio. Además, Lucía obtuvo la custodia completa de su hija. Pablo intentó pelear por la custodia, pero entre la condena penal, la evidencia de su comportamiento manipulador y el testimonio de Lucía sobre su carácter abusivo, el juez decidió que lo mejor para la niña era estar con su madre. Pablo tendrá visitas supervisadas cuando salga de prisión, si es que la niña quiere verlo para entonces. Actualización 6. Han pasado 6 meses desde el juicio y las cosas finalmente están asentándose. Pablo está en prisión cumpliendo su sentencia. Nicolás también está cumpliendo la suya. Lucía se mudó a otra ciudad con su hija para empezar de cero, lejos de todos los recuerdos dolorosos. Yo finalmente pude cobrar el dinero que Pablo me debe. Tuvo que vender varias propiedades y liquidar inversiones para pagar. Su familia, que siempre lo había defendido ciegamente, finalmente abrió los ojos cuando vieron toda la evidencia presentada en el juicio. Algunos de ellos incluso me contactaron para disculparse por haberle creído a él durante tanto tiempo. Con el dinero de las compensaciones, mi esposo y yo decidimos hacer algo especial. Reservamos un viaje a Cancún por 1 semana y luego una sorpresa que organicé en secreto, 2 semanas recorriendo Argentina y Chile. Mi esposo siempre había querido visitar Sudamérica y yo quería darle algo especial por haberme apoyado incondicionalmente durante todo esto. Convencerlo de sacar el pasaporte sin revelar la sorpresa fue todo un reto. Le dije que unos amigos estaban planeando un viaje grupal a Canadá y que sería bueno tener el pasaporte listo. Aceptó sin sospechar nada. Cuando finalmente le revelé la sorpresa en el aeropuerto después de Cancún, su cara de felicidad hizo que todo el esfuerzo valiera la pena. El viaje fue exactamente lo que necesitábamos. 2 personas que habían atravesado una tormenta terrible, finalmente disfrutando de la calma después de la tempestad. Caminamos por las calles de Buenos Aires, probamos vinos en Mendoza, vimos glaciares en la Patagonia. Cada momento fue perfecto. Durante el viaje, tuvimos muchas conversaciones profundas. Hablamos sobre todo lo que habíamos pasado, sobre cómo nos había fortalecido como pareja, sobre nuestros planes para el futuro. Me di cuenta de que aunque Pablo había intentado destruir mi vida, en realidad lo que logró fue mostrarme cuánto valía mi esposo y cuán fuerte podía ser yo. Edición final.
Ya pasó un año completo desde que todo esto comenzó a resolverse. Mi vida es completamente diferente ahora. Mi salud mental está mejor que nunca. La terapia me ayudó a procesar todo el trauma, no solo de lo que Pablo y Nicolás me hicieron recientemente, sino también de esos 4 años de abuso emocional cuando era más joven. Mi carrera como arquitecta está floreciendo. Me ascendieron a socia junior en mi firma y estoy liderando proyectos importantes. Es irónico como Pablo intentó destruirme y en cambio, todo lo que pasé me hizo más fuerte y más determinada a tener éxito. Mi relación con mi esposo es más sólida que nunca. Pasamos por una prueba de fuego y salimos del otro lado incluso más unidos. Hemos hablado sobre empezar nuestra propia familia pronto. La idea me emociona y ya no tengo miedo de que mi pasado nos alcance. Lucía y yo nos hemos vuelto amigas. Nos encontramos ocasionalmente para tomar café y hablar sobre nuestras experiencias. Es extraño cómo 2 mujeres que fueron víctimas del mismo hombre encontraron sanación al apoyarse mutuamente. Su hija está mucho mejor ahora que está lejos de la influencia tóxica de Pablo. En cuanto a Pablo, sigue en prisión y le quedan 3 años y medio más. He escuchado que ha intentado contactarme a través de terceros, pero he dejado muy claro que no tengo ningún interés en hablar con él nunca más. Ese capítulo de mi vida está cerrado permanentemente. Nicolás cumplió su año de prisión y salió hace unos meses. Me envió una carta pidiéndome perdón otra vez y agradeciéndome por no buscar venganza adicional contra él. No le respondí, pero tampoco guardo rencor. Él tomó malas decisiones, pero al menos tuvo el valor de admitirlo y hacer lo correcto al final. He aprendido muchas lecciones de todo esto. Aprendí que la manipulación puede venir de las personas que menos esperas. Aprendí que vale la pena luchar por tu verdad, incluso cuando parece que nadie te cree. Aprendí que el amor verdadero se muestra en los momentos más difíciles, cuando tu pareja se queda a tu lado incluso cuando todo parece perdido. Pero sobre todo, aprendí que puedo sobrevivir a cualquier cosa. Sobreviví al abuso emocional. Sobreviví a que intentaran destruir mi reputación y mi matrimonio. Sobreviví a la depresión y la ansiedad. Y no solo sobreviví, sino que prosperé. A veces todavía tengo pesadillas sobre ese día cuando Nicolás apareció en mi puerta con su hija. A veces todavía siento ansiedad cuando veo mensajes de números desconocidos, temiendo que sea Pablo intentando contactarme otra vez. Pero esos momentos son cada vez menos frecuentes. Mi terapeuta dice que es normal que el trauma deje cicatrices, pero que esas cicatrices son evidencia de que sanaste. Llevo mis cicatrices con orgullo ahora. Son recordatorios de que soy más fuerte de lo que pensaba, más resiliente de lo que creía posible. Si alguien está leyendo esto y está pasando por algo similar, quiero que sepas que hay esperanza. No dejes que nadie te haga sentir que eres menos de lo que eres. No permitas que el abuso, sea emocional o de cualquier otro tipo, defina quién eres. Busca ayuda, habla con un terapeuta, rodéate de personas que realmente te aman. Y sobre todo, recuerda que la verdad siempre sale a la luz. Puede tomar tiempo, puede ser doloroso llegar hasta ahí, pero eventualmente la justicia prevalece. Yo soy prueba viviente de eso. Hoy, mientras escribo esto, estoy sentada en el balcón de mi nuevo departamento, el que compramos mi esposo y yo con parte del dinero de la compensación. El sol está saliendo y puedo ver toda la ciudad desde aquí. Es un nuevo amanecer, literal y figurativamente. Pablo intentó apagar mi luz, pero lo único que logró fue hacerla brillar más fuerte. Y esa es la mayor victoria de todas.